Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. Establecemos nuevamente este contacto informativo ahora para analizar un poco todo lo que ha sido también estas medidas económicas, pero el impacto que está teniendo específicamente en el sector de los pensionados. El día de hoy pudimos ver a muchos pensionados y jubilados tratando de ir al banco debido a que el día de hoy debieron haber cobrado su pensión. El gobierno nacional anunció el día de ayer que esta pensión va a ser fraccionada en 3 partes y que va a ser cobrada en el mes de septiembre. Por eso mucho de este sector, uno de los sectores más vulnerables del país, en la mañana veíamos a los viejitos o los abuelitos en el metro de Caracas, en muchas partes también del país, extrañados debido a que hoy contaban con este pago y ya no se va a poder dar en medio de toda esta confusión. Aquí de mi lado se encuentra el señor Luis Francisco Cabeza, el profesor Cabeza, que es que también dirige lo que es la ONG Convite, para que también nos ayude a hablar y a denunciar también lo que ha venido también denunciando desde horas de la mañana todo este sector del país. ¿Qué nos puede comentar exactamente sobre esta nueva medida del gobierno de pasar esta pensión de los adultos mayores al mes de septiembre? Sí, Héctor Luis, es verdaderamente lamentable que se hayan ajustado todas las medidas, las plataformas de pago, los sistemas tecnológicos se hayan adaptado para poder adaptarse al nuevo cono monetario, pero se haya olvidado de los pensionados. Es decir, los pensionados el día de ayer fue que les avisaron que no iban a cobrar su pensión. Hoy, como tú lo comentabas, muchos de ellos pues andaban por ahí desandando, preguntando por su pensión. Así sea poca, pero es lo poco que tienen. No se puede estar hablando de suspender una pensión de manera arbitraria, sin avisar con tiempo, porque mucha gente depende exclusivamente de esa pírrica pensión. Sea mucho, sea poco, mucha gente depende de ello y ese cambio los afecta. Por eso también nosotros también denunciamos que ahora el fraccionamiento va a hacer que los abuelos tengan que ir 3 veces al banco. Ir 3 veces al banco supone gasto de transporte, pararse temprano, mal comer, hacer una cola que los expone a los riesgos propios de la calle. Por tanto, se sigue golpeando a los más débiles, a los pensionados. Por tanto, nosotros denunciamos esta práctica discriminatoria, porque hoy supuestamente le iban a pagar un bono de reconversión, pero solo a los que tienen carnet de la patria. ¿Qué pasa con los que no tienen carnet de la patria? De igual forma, también nosotros queremos denunciar que se eliminó el bono de guerra económica. Es decir, no se habla del bono que fue aprobado por la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa con eso? Entonces, por tanto, queremos hacer un llamado a los organismos internacionales a que pongan su mirada en Venezuela. En Venezuela se están vulnerando los derechos de los más débiles, de los pensionados, de las personas mayores, de esas personas que sus hijos se están yendo del país y se quedan aquí solos, en una casa, sin poder pagar un condominio, sin poder comer, sin poder tener acceso a sus medicinas y que dependen única y exclusivamente de esa pensión. Vean lo que está pasando en Venezuela, es una emergencia humanitaria compleja lo que aquí estamos viviendo. Sí, estabas comentando específicamente, era eso, exactamente lo que han sido también estas bonificaciones, porque antes había, para que las personas puedan entender en contexto, un bono de la guerra económica que también se le otorgaba a este sector. Este fue eliminado, ahorita se está dando un bono de reconversión y ayer en declaraciones de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, indicaba que bueno, se había reajustado ya lo que era el dinero que van a recibir los pensionados y que ya para ese sector no hacía falta una bonificación adicional. ¿Cómo también evalúa estas declaraciones cuando también ellos sienten incertidumbre? Primero, por lo que van a cobrar y segundo, no saben si van a tener que cobrar o van a poder cobrar todas estas bonificaciones que el gobierno siempre está ofreciendo. Sí, sería importante decirle a la señora vicepresidenta Delcy Rodríguez si ella le preguntó a los abuelos que no le hacía falta ya el bono de guerra económica o el bono que les corresponde por alimentación. ¿Acaso le preguntaron a los casi 4 millones de personas de mayores de 60 años cuánto necesitan para poder alimentarse? ¿Acaso le preguntaron a esas personas cuánto tienen que pagar por un blister de losartán hoy en día? No le preguntaron. Eso es algo que ustedes como burócratas decidieron en sus oficinas, encerrados sin preguntarle a la gente. Hablan de una democracia protagónica, pero no le preguntan nada a los afectados. Los abuelos la están pasando muy mal. ¿Cómo puede hacer un abuelo para acceder a 1 kilo de carne? El pescado salió de la mesa del venezolano, la leche, los lácteos, el queso, cada uno de esos. ¿Por qué no se le pregunta? ¿Por qué no se le consulta al pueblo? Pues, ¿por qué se decide en una mesa qué producto debemos comer, qué marca debemos comer, qué cantidad debemos comer? La bolsa clave es eso, la bolsa clave, otros deciden qué es lo que yo debo comer. Yo debo tener la libertad de elegir cuánto compro, qué como, en qué cantidad y no un burócrata. ¿O acaso ustedes en sus camionetas de
más de $50.000. Ustedes nos preguntaron a nosotros si queríamos que se comprasen esos carros. ¿Cuánto no se pudiera estar beneficiando a muchos ancianatos que ahorita le están pasando muy mal? El Madre Teresa de Calcuta en Mamera, el San José aquí en Los Dos Caminos, o cualquiera de los que hay, en muchos que están incluso cerrando porque no tienen cómo garantizar la alimentación a personas que prácticamente están abandonadas en esos ancianatos. También quisiera hablar, ya también poniendo en contexto todo lo que ya viene denunciando, sobre exactamente lo que es cobrar estas pensiones, debido a que, bueno, entendemos también todas estas colas que se dan, pero también para lo que ese sector que está carnetizado o que tiene el carnet de la patria y los que no los tienen. Bueno, hay un grupo que no los tiene debido a que hay pensionados que no se han podido sacar o no quieren sacarse carnet de la patria, y a los que tienen específicamente el carnet de la patria, muchos de ese sector no gozan de tecnología, no gozan probablemente de un teléfono inteligente para poder escanearlo. También hemos visto cómo hay larguísimas colas los fines de semana cuando hacen los operativos para que este sector pueda ver si puede escanearse o si tiene ese carnet de la patria. No es nada más una cola, entonces estamos hablando de una cola para primero poder escanearse y después otra cola para poder ver si pueden cobrar esa pensión y el monto completo. ¿Cómo también le evalúa todas estas políticas públicas que al parecer siguen siendo como un embudo para este sector? Cada control genera un mercado paralelo. Ya están cobrando por escanearle a los pensionados su carnet. Imagínate que hayan personas que ya cobren por escanear el carnet. A eso súmale que hay gente que cobra por cuidarles el puesto en la cola. Hay gente que cobra por sencillamente darles prioridad a la hora de pasar, cuando ellos sencillamente deberían tener su pago regular, sin ningún tipo de cortapisas. Es decir, aquí el único requisito que como venezolanos nosotros debemos mostrar para acceder a cualquier beneficio o a cualquier derecho es la cédula de identidad. La cédula de identidad que nos dice que somos venezolanos, extranjeros, con un número de cédula, con un nombre y con un rostro, no un carnet con un rostro político, con un color político. ¿Por qué? Porque sencillamente puede haber personas que no lo desean sacar, y acaso esas personas no son merecedoras de los derechos que les corresponden por mandato constitucional. Eso es discriminación política, discriminación política. Sépanlo, que el carnet de la patria es una forma de control político a través de la cual se quiere ahora incluso permitir poder salir del país. Se está hablando de que se va a exigir este carnet. Entonces, cada uno de estos controles genera en los adultos mayores angustia. ¿Por qué? Bueno, porque muchos de ellos no saben manejar tecnología, muchos de ellos no tienen. Es decir, acceder a un teléfono inteligente en Venezuela puede estar siendo un costo de $300, $400, que nadie los tiene. Entonces, por tanto, esos controles no hacen más que reforzar la angustia que tienen las personas mayores en Venezuela. Con relación a la reconversión monetaria, mucha gente está hablando hoy de estar confundidos, han rodado bastantes videos y bueno, en su mayoría estos videos que quizás a algunos les parecen graciosos, otros no, pero bueno, estos videos en su mayoría tienen personas mayores que probablemente pueden estar confundidas. ¿Qué le han comentado? Si ha recibido también denuncias de este sector de los adultos mayores en relación a esta reconversión monetaria. ¿Cómo ha sido este proceso de poder entender este cambio de moneda? La reconversión es compleja no solo para los adultos mayores, la reconversión es compleja para todos los venezolanos. La mayoría de venezolanos actualmente pues estamos multiplicando por 100.000, dividiendo entre 100.000, tratando de ver si el billete anterior cuánto es en la actualidad, cuánto es realmente los fulanos medio petro, cuántos son los 1.800 bolívares. Es decir, los adultos mayores sin lugar a duda tienen un rezago tecnológico y no tienen esa capacidad de tener pues la rapidez de hacer una operación matemática en un teléfono que probablemente tampoco tenga. Entonces seguramente van a ser el lado más delgadito de la cuerda, en donde muchos se van probablemente a aprovechar pues de esa ingenuidad o de esa poca pericia a la hora de manejar operaciones matemáticas rápidas, y muchos podrán ser timados en su buena voluntad. Por tanto, mi llamado en estas primeras de cambio, en estas 2 semanas, es que traten de hacer compras, operaciones, en lo que vayan a hacer de compra, acompañados de una persona pues que pueda apoyarles para evitar que puedan ser víctimas de un timo, es decir, ser timados en la operación de un cajero o de un punto de venta. El llamado que hace desde Convite, ya para cerrar, a la sociedad civil en general, al gobierno nacional o a organismos internacionales. Bueno, nuestro llamado es fundamentalmente, en primer lugar, a aceptar la cooperación humanitaria. Muchas personas están actualmente pasándola muy mal, darle prioridad a los ancianatos. Son centros en los cuales las personas que están allí recluidas dependen exclusivamente de la ayuda que allí reciben. No tienen otro tipo de ayuda, sino
dependen de lo que allí reside. Entonces, por tanto, debemos privilegiar que la cooperación humanitaria llegue a estos centros, a los ancianatos. En segundo lugar, desmontar los mecanismos de discriminación política que actualmente tiene el gobierno. La cédula de identidad es nuestro único documento de identificación. El carnet de la patria es un control político. De igual forma, hacemos un llamado para que en el caso del transporte público también, el transporte público se ha convertido en el poco que ya hay, no se paran a recogerlo a los adultos mayores, tengamos un poquito de sensibilidad. Es decir, lo que hoy somos depende mucho de esos abuelos, de esos tatarabuelos, de esos bisabuelos que tuvimos, y tratemos a esas personas con respeto, con dignidad, con cariño, pero sobre todo hagamos valer sus derechos. Nosotros próximamente acabamos de solicitar una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que será en octubre próximo en Colorado, en donde estaremos llevando un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas mayores para posicionar el tema personas mayores en los distintos foros internacionales de derechos humanos. Muchísimas gracias, de verdad. Estuvimos hablando con el profesor Luis Cabeza, quien el día de hoy nos ha brindado parte de su análisis sobre lo que ha sido estas acciones del gobierno venezolano en estas medidas económicas, reconversión monetaria, y cómo ha afectado al sector de los adultos mayores. También indicó que todas estas denuncias serán llevadas a organismos internacionales. Es parte de la información que nosotros podemos aportar desde la ciudad de Caracas. ¿Quién le reportó para BPI TV? Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.